Y ahora voy a pedirles que nos vayamos a Efesios. Amén. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Escuchaba a un predicador joven decir, bueno, si yo estoy hablando, ¿qué importa? Pero esta vez, en este momento va a hablar el Padre, va a hablar el Señor. Entonces, como es su palabra, vamos a ponernos de pie. Amén. Amén. Efesios capítulo 3, del versículo 14 al 21, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Amén. Padre, te agradecemos, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor. No nos cansamos de decir que tú eres un Dios de amor, de misericordia. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder escudriñar tu palabra, Señor, de poder estar en tu casa, Señor, para poder escucharte a ti hablar, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, pongo delante de ti mi vida, Señor, para que seas tú, tu Espíritu, tú mismo, Señor, hablando a través de mis labios, Señor, el Espíritu de tu palabra, Señor. Padre, yo no soy nada, Señor, simplemente soy un instrumento, Señor, en tus manos. Es como mi hermano te dice, Señor, soy ese burrito, Señor, para que tú pongas en él, Señor, tu palabra y para que a través de mi boca, Señor, tu pueblo, Señor, vidas sean edificadas en esta mañana, Señor. Hoy te pido, Padre Santo, que tú abras los oídos espirituales, Señor, de todo aquel que va a escuchar este mensaje, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que seas tú revelándote, Señor, a cada una de sus vidas, Señor, espíritu de revelación para cada vida en esta mañana, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Puede sentarse, amado. Cuando el pastor me decía, bueno, Kelly, vas a tener el privilegio de compartir la palabra. Y a veces uno dice, wow, pero... Y no crean, a veces uno siente un cierto tipo de miedito estar aquí adelante, pero ¿saben qué? Es Jesucristo, es Dios mismo, es su Espíritu, amén. Es su Espíritu. Y esta enseñanza yo la titulé Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y saben, mientras yo realizaba esta enseñanza, yo empecé a buscar, a ver, ¿qué significa el amor? Seguramente tú tienes un concepto de lo que significa el amor para ti, ¿sí? Pero mientras realizaba esta enseñanza, esto es lo que encontré y quiero leerles como introducción. Dice, artistas, filósofos, poetas e incluso psicólogos y neurocientíficos
han intentado responder qué es el amor. En parte todos han indicado que se trata de un sentimiento tan complejo que existen muchas maneras de interpretarlo y definirlo. Desde el punto de vista psicológico, dice esta lectura, miran al amor como una necesidad afectiva, de compañía. Los psicólogos dicen que el amor es la búsqueda de atención emocional y física. Desde la ciencia, el amor implica la acción de varios neurotransmisores, dice, que juegan un papel estelar, pues producen las sensaciones de placer, afecto y satisfacción en el sistema nervioso. La Academia de la Lengua Española define el amor como el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo, dice, de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. ¡Wow! Inclusive, ¿saben qué? Se hizo encuestas y preguntas a personas, ¿sí?, en la calle, y tú mismo en algún momento has debido decir, bueno, ¿qué es el amor para mí? ¿Verdad? Y saben, mientras yo leía esto, encontré un comentario de una mujer de 78 años que quiero resaltar ahorita. Y esta mujer de 78 años decía que el amor es un sentimiento de protección hacia el otro que nos saca de nosotros mismos. Y saben, voy a tomar este referente, ¿sí?, para definir lo que es el amor. Y si bien el amor no es un sentimiento, amados, el amor es una decisión. Porque si fuera un sentimiento, sería muy manipulado, ¿sí? Porque si se basara en los sentimientos, alguien que me hace daño, alguien que me lastima, no lo voy a amar, ¿verdad? Pero ese amor no es del que habla el Señor a través de su palabra. Amén. El amor es una decisión. Por eso me gustó lo que esta mujer de 78 años decía, que es una protección hacia el otro. Porque saben, cuando yo leía estas definiciones, es la única parte donde encontré una persona hablar del otro. Porque tristemente la cultura, y como hemos leído hace ratito, la psicología, la ciencia, todo habla de una necesidad personal. O sea, de un síndrome yo le llamo yo. El que yo importo, ¿sí? Yo, suplir mi necesidad de afecto, ¿sí?, mi placer. Pero ese no es el amor del que el Señor nos habla. Amén. Entonces vamos a definir esta mañana lo que es el amor. Y el amor, según la palabra y como yo lo entiendo, es la máxima expresión de renuncia de uno mismo a favor de otro. ¿Están conmigo? ¿Entendieron? Voy a volver a decir. El amor es la máxima expresión de renuncia de uno mismo a favor de otro. Amén. Saben, amados, hace poco fui confrontada con una gran verdad a través de una enseñanza que yo escuché, a través de una prédica. Y comprendí que antes de hablar a las personas de lo que uno puede hacer por amor al Señor, de lo que uno debería darle al Señor, antes de que nosotros podamos hablarle de esto, ¿saben qué entendí? Que es necesario que las personas entendamos el amor de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Porque mientras la persona no entienda y no se le revele el gran amor de Dios por ella, no podrá amarlo, no podrá servirlo, no podrá honrarlo y mucho menos podrá hacer sacrificios por él.
porque no ha tenido esa revelación. Amén. No ha tenido esa revelación. ¿Y saben cómo vino esa revelación a mi vida? Porque yo sé que muchas veces he compartido con ustedes prédicas que los anima, que los alienta a agradar a Dios, a servirlo al Señor, a amarlo al Señor. Pero saben, entendí una revelación grande, una verdad que está en Primera de Juan capítulo 4, donde dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. El versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. No podremos amar a Dios si no entendemos esta revelación, amados. Esta plena revelación de su amor por nosotros. Por eso hoy quiero hablarte de ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Esta mañana yo quiero que prestes atención, que prestes tus 5 sentidos, porque Dios te quiere hablar en esta mañana. Amén. Dios quiere revelarse a tu vida. Y no te va a hablar de ese amor de Hollywood. ¿Sí? No te va a hablar de ese amor de Romeo y Julieta. Sino que esta mañana el Señor quiere hablarte de su amor, que es perfecto. Amén. Y quiere revelarse a ti. Saben, muchos al atravesar pruebas, yo sé que en estos tiempos estamos atravesando pruebas, ¿sí? Algunos de una manera, otros de otra. Pero con esto de la pandemia, la mayoría ha vivido atemorizado tal vez, ¿sí? En algún momento, y algunos hemos perdido seres amados, ¿sí? Pero quizás estás viviendo otro tipo de tribulación y de angustia. Amén. Pero, ¿saben? Los filósofos, yo estudiaba y leía esto. Hay una pregunta que la gente se hace. No sé si tú alguna vez te has hecho, pero yo sí he escuchado a personas decir, si Dios realmente existe, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Lo has escuchado tú alguna vez? Quizás hasta tú mismo te has preguntado, ¿verdad? Si Él realmente existe, ¿por qué permite el sufrimiento? Y saben, los filósofos trataron de entender, de manifestar y de analizar de esta manera. Los filósofos dicen, si Dios puede y quiere evitar el sufrimiento, si Dios puede y no quiere evitar el sufrimiento, quiere decir que Él es todopoderoso, pero que no es bueno. O dicen, si Dios quiere, ¿sí? Y no puede, entonces significa que Él es bueno, pero no es todopoderoso. Y siguen diciendo los filósofos, si Dios puede y quiere, que es la realidad, ¿sí? Pero no lo hace, entonces Él es todopoderoso, pero es malo. Y siguen los filósofos diciendo, si Él no puede y no quiere, entonces no es Dios. Fíjense cómo el enemigo, ¿y quién es nuestro enemigo? Satanás.
siempre busca la manera, siempre va a buscar la manera de desacreditar a Dios. Por eso es que el Señor nos habla en su palabra y nos dice, que no se engañen, no se dejen llevar por las filosofías, por las huecas sutilezas. ¿Verdad que nos dice eso el Señor? Porque la verdad es que Dios sí es bueno. Amén. Y Él es todopoderoso. Amén. Él no tiene amor, amados. Él es amor. ¿Sí? Él es amor. Él es un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidades. Yo me acuerdo que cuando mi esposo estaba en Guatemala, la primera vez que él viajó, se encontró con el pastor. Él estaba atravesando tiempos difíciles y el pastor, que era el esposo de la fundadora del instituto donde yo estudié, lo vio, ni lo conocía, y simplemente le dijo algo del Señor. Y le dijo, ¿sabes? Dios es un Dios de nuevos comienzos y de nuevas oportunidades, porque ese es nuestro Dios de misericordia y de amor. Amén. De amor y de misericordia. Quiero llevarte en esta mañana por un viaje para que puedas reconocer a Dios como ese Dios de amor. Amén. Mira los tiempos que tú estás atravesando en este momento. Tal vez estás teniendo alguna tribulación, una angustia, un desierto, tal vez algo pequeño o tal vez algo grande, ¿sí? Pero Dios quiere hablarte en esta mañana. Y para empezar, quiero dirigirme en este momento a aquellos que son criaturas de Dios. Yo sé que a través de los medios también hay gente que nos está mirando. Y quiero hablar a aquellas personas que son criaturas de Dios y que no son hijos. ¿Sí? Y uno se podrá decir, ¿pero cómo? O sea, todos los seres humanos somos hijos, ¿no? Pero ¿saben qué? El libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Y eso de qué te habla? Eso te tiene que hablar de que, no todas las personas somos hijos o son hijos, sino hijo es aquel que lo recibe a Jesucristo, que recibe la obra que Él hizo en la cruz. Amén. Primero necesitas conocer que todo ser humano nace con una semilla, ¿sí? Una semilla denominada pecado. Desde Adán y Eva, todo ser humano, ¿sí? Hasta los más bebecitos ya tiene pecado ahí dentro, hasta el bebecito que es de cuna, ¿sí? Vemos aquí a nuestros niños correteando alguna vez, ¿no? Ahí tenemos un bebé. Y uno dice, ay, tan lindo, tan hermoso, ¿no? Pero ¿saben qué? Nació con pecado. Sí, eso dice la palabra. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán. Y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nacemos con esa semilla, amados. Déjame explicarte de otra manera para que me logres entender. Tú que estás aquí sentado en esta mañana y los que nos están mirando a través de estos medios. Fíjate cómo hemos escuchado noticias. Yo creo que en algún momento les he compartido esto y no sé quiénes estaban cuando compartí y les hice recuerdo de una masacre que hubo en el año 1999,
en Columba, Denver, Colorado, en una escuela y hace poco en otra, ¿sí? Pero en aquel tiempo, dos jóvenes, ¿sí?, del colegio, que asistían al colegio, se levantaron una mañana con un pensamiento y llevaron unas metralletas y empezaron a matar a sus compañeritos y a disparar. Y esa noticia fue realmente un caos, porque cuando tú lo investigas y escudriñas un poco más esto, te vas a dar cuenta el pánico que esos jóvenes vivieron en ese día, ¿sí? 13 estudiantes murieron y un profesor. Pero ¿qué pasó con estos jóvenes? Y sin ir lejos, el año 2000 en España pasó un incidente. Un joven de 16 años al que lo llaman el asesino de Katana. Se levantó una mañana y asesinó fríamente a su padre, a su madre y a su hermanita con síndrome de Down de 9 años. Y uno se pregunta, wow, ¿saben? Cuando yo leía este caso, yo no podía creer. Y dice que cuando la policía, porque él mismo llamó a la policía, cuando la policía lo atraparon, no podían creer el suceso que había ocurrido. ¿Saben? Los vecinos de la familia decían, ese joven era un joven respetuoso, tímido, callado. Sí. ¿Qué pasó? ¿Saben? Cuando este joven lo atraparon y lo metieron en la cárcel porque sufrió una condena, ¿sí? Él testificó y dijo, ¿saben? Yo me rebelé a Dios y me acerqué a lecturas satánicas. Pero fíjense, ¿saben por qué les traigo esto? Porque a veces uno dice, no, todos somos buenos, no, es... Amados, nacemos con el pecado, ¿sí? Nacemos con pecado. Imagínense, fíjense cómo el horror que puede crear, ocasionar un corazón que no conoce a Dios. Amén. Pero quiero seguirte hablando a las criaturas, como hace rato decía. Después de que tú puedas reconocer que no hay uno solo que no tenga pecado y puedas reconocer el pecado que se encuentra en ti, quiero mostrarte el amor de Dios, porque Dios es amor, amado. Los tiempos de angustia por los cuales tal vez tú estás atravesando, tú que no conoces a Dios, saben, tiene un propósito, y es que tú puedas llegar a Jesucristo. Amén. Que tú puedas llegar a Él, que puedas conocerlo. Es como un ciego físicamente que no puede ver dónde va, ¿sí? No puede ver lo que hace y tiene que buscar ayuda para que lo guíen, ¿verdad? Así es el ciego físico, ¿verdad? Cuando ves un cieguito en la calle, él no va a poder cruzar la avenida. Vas a tener que guiarlo, ¿sí? De la misma manera es la persona que no conoce a Dios. No ve. Necesita ayuda. Amén. Necesita de Cristo. Por eso es que las personas, las criaturas que no conocen a Dios, atraviesan pruebas o atraviesan dificultades y Dios las permite. ¿Saben por qué? Por amor. Simplemente por amor. Porque Dios quiere que lleguen a Él, que lo conozcan a Él, que se les revele el amor que Dios tiene por ellos. Amén.
para que ellos puedan alcanzar consuelo y fortaleza. Como la mujer con flujo de sangre. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de esta historia en la palabra? Dice que esta mujer por 12 años, ¿sí?, estaba enferma con flujo de sangre. Y ella buscó todas las alternativas para ser sanada. Dice que todo y nada le funcionó, ¿sí? Pero oyó, dice, de Jesús. Y fue a su encuentro. Y dice que postrándose tocó la punta de su manto y fue sanada. ¿Sí? Dios quiere revelar ese amor para ti. Que si tú te acercas al Señor, Él no solamente te va a sanar, sino te va a salvar. Amén. Te va a salvar. Pero déjame contarte cómo termina o cómo empieza la historia de José Rabadán Pardo, más conocido como el monstruo de la katana, ese joven de 16 años. Él sufrió una condena en la cárcel. Y saben, solamente Dios y Él conocen la tortura. Él estaba en prisión físicamente, ¿sí? Pero no solamente en una prisión física, Él estaba en prisiones internas, ¿sí? Y una de esas, Él lo testifica y dice, era ese tormento que Él vivía de los recuerdos de su familia y de cómo Él los había asesinado. Esa prisión. Pero ¿saben qué, amados? Dios es bueno. ¿Sí? Él conoce lo interno de nuestros corazones. Amén. Y Él conocía lo que este joven estaba atravesando. ¿Y saben qué pasó? Él conoció a un pastor. Y este pastor lo llevó a Cristo. Y hoy en día este joven, que ahora es una persona adulta, ama al Señor con todo su ser, lo sirve, lo honra, glorifica su nombre. Amén. Y tiene una familia. Porque ¿saben qué? Él tuvo un encuentro con el Señor. De este encuentro que te estoy hablando. De este amor que sobrepasa todo entendimiento. Porque dice que mucha gente en España decía, pero ¿cómo? Este asesino que ha matado a toda una familia, ¿cómo? Ahora dice que Él ha cambiado. Porque la gente sin Cristo no va a entender este amor del que te estoy hablando, que sobrepasa todo entendimiento, que tiene que revelarse a tu vida, al centro de tu corazón. No lo entiendas con tu mente, entiéndelo aquí adentro. Ese amor que puede perdonar aún todas estas cosas, como lo hizo con este joven. Y lo hizo una vida nueva. Amén. Lo rescató. Él pudo conocer el verdadero perdón y la misericordia de Dios. Y se cumple lo que hace rato yo decía. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y José Rabadán pudo conocer esto. Amén. Pudo conocer ese amor. ¿Qué hay imposible para Dios? No hay nada, amado. Él puede transformar lo más vil y convertirlo en un vaso de honra para Él. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles. Hace un par de días hablaba con mi familia allá en Bolivia y ellos, entre algunas cosas, me contaban lo que mi país está pasando con esta pandemia y el COVID-19 que se está llevando o se ha llevado a muchas personas, mucha gente allá. Sí. Situaciones que estamos viviendo, pero Él desea liberarnos. Amén. ¿Saben? Uno no entiende y a veces dice, estoy pasando esta prueba, esta tribulación. Pero Dios lo permite, ¿saben por qué? Porque Dios quiere librarte
de algo mayor. ¿Y saben qué es ese algo mayor? El infierno. Amén. Por eso el Señor lo permite. Dios muestra su amor, su misericordia por ti en estos tiempos difíciles, dándote una vez más la oportunidad de volcar tu mirada a Él. Jesús murió tu muerte para que tú vivas su vida. Amén. ¿Sabes? Ahí en la cruz es la mayor manifestación de amor que el Señor puede darte. Amén. Él se hizo pecado, dice la palabra, por amor a ti. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él tomó tu lugar y sufrió tu castigo para darte vida eterna. Eso quiere revelarte hoy el Señor. Amén. Pero ¿saben? Entre todas las cosas que yo hablaba con mi familia y entre todo lo que leía, escuchaba testimonios, ¿sí? Testimonios de personas que decían cuánta gente se ha convertido en las clínicas, en los hospitales, y que han conocido el Evangelio de Cristo y han conocido ese amor verdadero, ese amor genuino. Amén. ¿Cuántas personas? Y saben, amados, yo estoy completamente segura que muchos de ellos pudieron escuchar la voz del Espíritu en la soledad de sus habitaciones. Porque ¿saben qué ocurre, amados? A veces cuando uno está distraído en los afanes de la vida, cuando está distraído en las cosas del mundo, cuando está distraído con el auge, con la felicidad en tu casa, a veces uno no percibe la voz del Espíritu. Y el Señor te va hablando, te va hablando, te va hablando, pero ¿saben? Cuando estamos en tiempos difíciles, ahí es donde podemos percibir la voz del Espíritu. Y yo estoy segura que mucha gente en las habitaciones, en sus salas, en los hospitales, pudieron percibir la voz del Espíritu. Amén. En esa soledad pudieron escuchar la voz del Señor decirles, aquí estoy. Siempre estuve contigo. No temas. Le escucharon decir, yo voy a cuidar de tu familia. Solo descansa en mi regazo, porque ahora vamos a pasar al otro lado. Sí. Y esas personas que hoy no están en este mundo, pero estoy segura que están allá con el Señor, porque en ese tiempo de aflicción pudieron conocer el verdadero amor de Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué será? ¿Será que Dios es malo? ¿Por qué permite el sufrimiento? Por amor. Porque te quiere llevar a ese encuentro con el Señor. Amén. A ese encuentro con Dios. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Amén. Gloria a Dios. Y ahora quiero dirigirme a aquellos que aparentan, entre comillas, ser cristianos. Personas que saben demasiado de Jesús para llamarse impíos, pero que lo aman tan poco como para llamarse cristianos. Quiero dirigirme a aquellas personas que están con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, que están en la línea.
¿Saben qué dice Apocalipsis 3:16? La palabra dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amado, Dios es misericordia y es amor. Sus misericordias son nuevas cada día, dice la palabra. Dios quiere revelarte tu amor, su amor. Ese amor que perdona, que restaura, que restituye. Ese amor que pone leyes por amor a ti, para cuidarte, amado, para protegerte, para que no seas presa fácil del enemigo. ¿Saben? Satanás sabe cómo atraerte. Él lo sabe. ¿Sí? Él tira una carnada. Las cosas del mundo. Y cuando tú agarras la carnada, te deja que saborees un poquito. Y cuando tú estás saboreando, el anzuelo se introduce a ti y eres presa del enemigo. Y estás bajo su dominio, ¿sí? Entonces, Dios quiere mostrarse su amor, mostrar su amor hacia ti. ¿Saben qué dice Primera de Juan 2? Vayámonos a Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos, pero si tú quieres en casa puedes leer del versículo 15 al 17. Dice la palabra, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Esa es palabra de Dios. No seas tibio, amado. No des lugar al enemigo. Muchos nombran este versículo de esta manera. El versículo de Santiago 4:7 dice, resistir al diablo y él huirá de ti. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos escuchado esto? Resiste, resiste, vas a resistir, ¿no? Pero ¿saben qué? Esa no es la forma que nos revela la verdadera intención. Yo quiero leerte ahorita cómo dice exactamente ese versículo. Y ese versículo dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos. ¿Qué significa someteos? O sea que hay algo que yo tengo que hacer, ¿sí? Para que pueda resistir y para que el diablo pueda huir. Necesito someterme a Dios, ¿sí? Y someter significa necesito hacer su voluntad. Amén. Su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? Aquí, amados, en su palabra. Amén. En su palabra. Efesios capítulo 4. Ahí sí, solamente voy a leer 3 versículos, pero apunta, los que están apuntando, del 20 al 27. La palabra dice, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces hay una parte, amados, que nos toca a nosotros hacerla. Amén. Obediencia, sujeción. Dios odia la rebelión, porque la rebelión es un principio satánico. Amén. Vive una vida íntegra.
Sé sabio, sé entendido de las maquinaciones del enemigo. ¿Y saben cuál es parte de la sabiduría? Es reconocer que somos débiles. ¿Sí? Somos débiles. Por eso es que nosotros no tenemos que estar en atmósferas donde fácilmente esa semilla que hay dentro de nosotros germine, produzca. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de José? ¿Qué hizo José? José y Potifar. Huyó, dice la palabra. ¿Sí? Huyó. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios, amados. ¿Sí? Quiero animarte esta mañana. Dios te ama y desea librarte de las garras del enemigo. Recibe su exhortación. Hay suficiente gracia para abrazarte, para perdonarte, para afirmarte. Solo ten un encuentro verdadero con la gracia. Y no entiendas por gracia solamente un concepto, amado. No un concepto. Porque cuando tú tienes un encuentro no con un concepto, sino con una persona que es Jesucristo, vas a poder entender el amor de Dios. Vas a poder entender cuánto Él te ama y que por ese amor que Él te da, tú no le puedes fallar. Amén. Porque esa tribulación por la cual estás atravesando solo es la muestra de amor y misericordia de Dios por ti. Amén. Ahora quiero dirigirme a los que son verdaderos hijos de Dios. Aquellos que lo aman y que están atravesando pruebas y que están atravesando desiertos y que están atravesando aflicción. Juan capítulo 15, del versículo 1 al 5 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Más fruto. ¿Estás pasando tiempos de prueba, de aflicción, desiertos, y llamas al Señor? Dios te está limpiando, porque ha visto fruto en ti, pero dice que Él quiere que lleves más fruto. Amén. Uno de los propósitos de Dios al permitir que atravieses tiempos de angustia y tribulación es formar tu carácter. Es formar el carácter de Cristo en ti. Amén. Ver fruto en nuestro diario vivir. El fruto del Espíritu para que vean a Cristo en nosotros. Por eso pasamos, amados, tiempos de tribulación. Por eso atravesamos aflicciones. Porque Dios quiere moldearnos, formar su carácter en nosotros. ¿Sí? Que la gente cuando nos mire en la calle vean a Cristo, no te vean a ti. Vean el fruto del Espíritu, no te vean a ti, sino lo vean a Él, a Jesucristo. Ese es uno de sus propósitos. Amén. Y gloria a Dios por eso. Porque solo así aquel que nos mire lo verá a Cristo y podrá llegar a los pies de Cristo. Amén. Esa es una prueba de amor. No solo hacia ti, sino hacia los demás. Amén. Otro de los propósitos de Dios es llevarte a niveles mayores de madurez espiritual. ¿Saben? Una de las cosas que habla que una persona es madura espiritualmente es la paz interior. Es tener esa paz en medio de cualquier situación. Dios quiere llevarte ahí, a que puedas manifestar esa paz interior. Yo conocí a personas llenas de su presencia,
atravesar tiempos muy duros, pero que cuando yo iba como para darles consuelo, yo salía consolada. Porque esa es la madurez espiritual. Amén. Tener paz en medio de la tormenta. Poder confiar plenamente en Jesucristo en medio de la tormenta. Bajo presión, Dios forja algo en ti que en circunstancias normales no lo podría hacer porque tú no le permites. Tal vez ahora no estás pasando tiempos difíciles realmente, pero van a llegar, ¿sí? Van a llegar porque Dios quiere llevarte a niveles mayores. A niveles mayores. Amén. Muchas veces, amado, las pruebas que nosotros atravesamos son por las consecuencias que nosotros mismos hemos ocasionado, ¿sí? Por nuestra desobediencia, por haberle fallado al Señor. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Podemos venir, dice, confiadamente al trono de su gracia y alcanzar socorro, alcanzar perdón, misericordia nuevamente. Arrepentirnos, dice la palabra. Que haya arrepentimiento, no remordimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Tú ya entendiste qué es el arrepentimiento? Te lo voy a decir de otra forma. Miren, el remordimiento, muchos de nosotros hemos debido sentir. Cuando le fallamos a Dios y hacemos algo, remordimiento, ¿no? ¿Y saben qué es el remordimiento? El remordimiento solamente se trata de ti. De lo que vendrá, de qué vergüenza, cómo he podido hacer esto, de las consecuencias que ahora voy a tener después de haber hecho aquello. Te remuerde la conciencia, ¿sí? Pero te quedas igual. Pero el arrepentimiento, amados, no se trata de ti solamente, se trata de Dios. Sientes un dolor por haber quebrado el corazón de Dios, porque le fallaste a Él, porque fallaste una relación, una intimidad que tú tenías con el Señor. Y sientes dolor aquí adentro por haberle fallado a Él, no por lo que te va a pasar a ti. Ese es el verdadero arrepentimiento. Amén. Y Dios nos quiere llevar a eso. Amén. Al verdadero arrepentimiento. Y saben, quiero leerles esto porque me gustó tanto esto que un pastor dijo. Y lo voy a leer. Y explicó de esta manera. El arrepentimiento implica una revelación. Es estar a los pies de Jesús en la cruz y escuchar a Jesús decirte, déjame a mí esto. Déjame que tome tu lugar. Déjame cargar tu pecado. Déjame sufrir tu castigo. Y mientras Jesús está en la cruz, pagando por tu pecado, por tus fallas, por tu desobediencia, por todo lo que le has hecho a Él y lo has herido, su gracia te salpica y te hace un hombre nuevo. Esa es la revelación del verdadero arrepentimiento. Amén. Es verlo a Él. Amén. Pero en esta mañana vamos a ir más, un poquito más. Porque quiero mostrarte realmente ese amor que tú no puedes entender con tu mente, pero que en esta mañana y en esta hora va a ser revelado al espíritu de tu corazón. Amén. En el nombre de Jesucristo. Esto es lo que hace su amor. Su amor nos da de su gracia.
que es el poder para resistir la prueba. Su gracia que nos habilita a no pecar, a resistir, a ser fuertes. O sea, no es en tus fuerzas, amado. Es Él que derrama de su gracia, de su poder, para hacerte fuerte. Amén. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice la palabra: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¡Wow! ¡Qué lindo es Dios! ¡Cuánto amor nos tiene! Dice que Él no nos va a dar más de lo que cada uno individualmente puede soportar. Cuando yo veo alguna aflicción de algún hermano o hermana, digo, wow, si esto me pasara a mí, yo no sé qué haría o qué hubiese hecho. Sí. Porque Dios ve tu condición, conoce tu corazón. Escuchaba a Josué Irión en una prédica. Hemos tenido la bendición de tenerlo a ese evangelista aquí. Pero él contaba esta historia que me gustó y quiero relatarles. Dice que en el mercado estaba un niño con su papá. Y el niño dice, con esas canastitas, ¿verdad? Con esas canastitas que hay en Publix, en los mercados. Y el niño cargando la canastita y el papá sin carrito y sin canasta, sin nada, ¿no? Dice que el papá agarraba el papel higiénico y ¡pram! Lo ponía ahí. Iba a otro lado, agarraba unas servilletas y ¡pram! Ponía a la cestita. Y dice que una mujer que los estaba viendo, dice que se acerca y al papá lo increpa, ¿no? Y le dice, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué es tan inconsciente? ¿Cómo le va a hacer llevar a su hijo semejante peso y le va a hacer cargar a él la canasta, pudiendo usted agarrar un carrito y llevar usted? Y dice que el niño se acerca a la señora y le jala su vestido y le dice, no señora, mi papá sabe hasta lo que yo puedo cargar, porque cuando él ve que es algo pesado que va a poner en la canasta, él toma la canasta y él la lleva por mí. Amén. Así es Dios. Así es Dios. Dios no nos va a dar jamás una prueba mayor de la que podamos resistir. Amén. Dios es bueno. ¿Se acuerdan del discípulo de Pedro? El discípulo del Señor. ¿Saben? Pedro le hizo una promesa a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de la promesa que Pedro le hizo un día cuando estaban en la última cena, si no me equivoco? Y Pedro le dijo, y Jesús les decía, bueno, todos van a ser dispersos, todos se van a ir cuando vengan y me apresen. Y Pedro dijo, no, Señor, yo jamás te negaré, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Jamás te negaré. Yo voy a ir inclusive a la prisión y hasta la muerte por ti. ¿Sí? Muchas veces, a veces nosotros también le hacemos promesas al Señor, ¿verdad? Y le decimos, Señor, esta vez he fallado, pero ahora te prometo que no te voy a fallar, ¿verdad? Pero miren lo que pasa con Pedro. ¿Qué pasó? Falló. Porque Jesús le dijo, Pedro, ni el gallo va a estar cantando y tú ya me vas a estar negando 3 veces. ¿Sí? Y así fue. Pedro lo negó 3 veces. Pero Pedro dice que corrió y lloró amargamente y se arrepintió. Eso es algo que no hizo Judas. Judas, cuando recibió las monedas al traicionarlo a Jesús, dice que sintió remordimiento porque fue y les botó a los fariseos las monedas. Pero no corrió a Jesús.
sino fue y se ahorcó. Porque saben, amados, el remordimiento nos lleva a la misma muerte, pero el arrepentimiento nos lleva a Cristo y a la vida eterna. Amén. Amén. Y saben, tú y yo y Pedro, el discípulo Pedro, atravesamos tiempos así. Posiblemente tú no lo hayas negado verbalmente a Jesús, pero muchas veces con nuestras acciones lo negamos. Sí. Pero ¿saben? Dios muestra su amor para con nosotros porque Él nos restaura y te habla y te dice, ¿sabes? Mi amor es el que te va a sostener. Y quiero llevarte a ese pasaje. En algún momento, en alguna enseñanza yo les compartí cuando Jesucristo, después de resucitar, se apareció a sus discípulos y habló con Pedro. Y no solamente el Señor lo restauró a Pedro, sino lo restituyó. ¿Y saben qué significa restituir? Darle nuevamente su posición, ponerlo al lugar donde Dios quería que Él esté. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, yo lo he vivido, yo le fallé a Dios en algún momento, pequé, me pusieron en disciplina y estuve ahí y a veces uno se retrae y dice, no, ¿yo cómo le voy a servir al Señor? ¿Cómo podría servirlo si le he fallado? Unos lo han fallado peor tal vez que otros, de la peor manera, pero a veces el enemigo quiere hacerte creer que no, yo no puedo ya servir, yo no puedo estar sirviéndole al Señor. Pero ¿saben qué hace Dios por amor? Te restituye. Y eso es lo que hizo con Pedro. ¿Se acuerdan que en esa enseñanza yo les dije que el amor que Dios nos enseña es un amor ágape? Un amor que entrega su propia vida por otro. ¿Sí? Y el otro tipo de amor es el fileo, que solamente es como un querer. ¿Sí? Te quiero. Y eso es lo que sucede en esta historia de Juan, capítulo 21, del 15 al 19. No lo vamos a leer por tiempo, pero te lo voy a parafrasear. Jesucristo viene después de resucitado, era, si no me equivoco, ya se había presentado hacia los discípulos, ¿sí? Pero viene y empieza a hablar con Pedro y le pregunta y le dice, Pedro, ¿me agapeas? O sea, le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde y le dice, sí, Señor, yo te fileo. Sí, Señor, yo te quiero. Y el Señor Jesucristo le dice, cumple tu propósito. Y lo restituye una vez. Y le dice, me fallaste, Pedro, una vez me negaste, pero ahora te restituyo. Ahora te vuelvo a posesionar en el lugar donde te puse. ¿Sí? Y nuevamente el Señor le pregunta, Pedro, ¿me agapeas? ¿Irías hasta la muerte por mí? Porque ¿por qué le negó Pedro a Jesús? Porque tuvo miedo. Tuvo miedo de ser preso y aún de ser muerto. Por eso le negó. Entonces Jesús le decía, Pedro, ¿me amas hasta la muerte? ¿Irías conmigo hasta la muerte? Pero Pedro en su debilidad le decía, sí, Señor, te quiero. Pero mi amor no llega hasta morir por ti. Y nuevamente el Señor le dice, cumple tu propósito. Y lo restituye 2 veces. Y cuando nuevamente el Señor
le pregunta y le dice, Pedro, ¿me fileas? Ya no le dijo, me agapeas, sino le dijo, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le dijo, triste, porque ya era la tercera vez que Jesús le preguntaba. Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, pero no podría llegar hasta la muerte. Me falta. ¿Cuántos estamos así? Y Jesucristo le vuelve a restituir y le dice, cumple tu propósito, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Sí? Pero más, ¿saben? Jesús le da una profecía y le dice cómo Pedro iba a morir. ¡Wow! Tremenda profecía, ¿no? Porque uno quisiera que le profeticen, tú serás evangelista de a las naciones y harás esto, el otro. Pero Jesús le profetiza su muerte y su muerte fue en cruz. ¿Sí? Pero ¿saben? Esa fue la mejor profecía que Pedro podía escuchar. Porque le estaba diciendo Jesucristo, Pedro, todavía no entiendes. Mi amor no se basa en lo que tú prometes. Mi amor se basa en mis promesas. Es mi espíritu, es mi gracia, es mi poder que te va a ayudar a resistir firme. Amén. Es mi poder, es mi amor. Dice la palabra en Mateo 24, que estamos atravesando principio de dolores. Tiempos difíciles se avecinan, amados. Tiempos difíciles, donde nuestra fe será probada y será probada por fuego. Hay otros países en el Oriente que personas cristianas están siendo muertas, torturadas. No podemos negarnos a esa realidad. Van a haber tiempos donde se les va tal vez a apuntar a los pastores y se les va a decir, tiene que casar a una pareja gay. ¿Lo vas a hacer? Pero ¿saben qué? No es en nuestras fuerzas, porque hoy quiero hablarte de ese amor, esa gracia que te va a ayudar a permanecer. Amén. A permanecer. Zacarías 4:6 dice la palabra. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con tus propias fuerzas. ¿Saben? Yo en algún momento, no sé si tú, pero en algún momento yo me he puesto a pensar y a decir, Señor, ¿qué tiempos se avecinan? ¿Pero tendré fuerza? ¿Tendré la fortaleza como para no negar? Y el Señor me respondía con esto. No eres tú, soy yo en ti. Amén. Soy yo en ti. Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando tenemos esa revelación del amor de Dios en nuestras vidas, podremos vivir una vida agradable al Señor, sin mirar las circunstancias, solo a Él. Amén. Fíjense al discípulo Juan, el amado de Jesucristo. Juan decidió anclar su identidad en Jesucristo. Escuchaba una prédica donde decía,
que este pastor hizo una investigación para descubrir por qué Jesús lo amaba más a Juan que todos los discípulos. Y saben, cuando realizaba ese estudio, ¿saben con qué se encontró? De que en ninguna parte de la Biblia se llama a Juan como el amado de Jesucristo, solamente en el libro de Juan, que él mismo lo escribió. ¿Y saben qué descubrió este pastor? Que Juan ancló su fe en la identidad de Cristo. Juan se veía amado. Él se decía, yo soy el amado de Jesucristo. Porque Juan recibió esa revelación en su ser interna. Y eso es lo que Dios quiere revelarte en esta mañana. Tú eres la amada de Jesucristo. Tú eres el amado de Jesucristo. Amén. Tú. ¿Cómo serían nuestras vidas si entendiéramos con todo nuestro ser, no solo con el entendimiento, esta gran revelación? Nada nos movería. Todo el Evangelio de Cristo habla de cuánto Jesús nos ama. Habla de que tú eres el amado de Dios. Y todavía hay gente que se pregunta, ¿cómo sé que Dios me ama? Mira la cruz. Ahí está la expresión más grande de amor que pueda existir. Tú eres el gozo de su sacrificio. Romanos 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amado, tiempos difíciles se aproximan. Tiempos donde solamente tú necesitas depender plenamente del Señor. Amén. Porque es con su gracia, con su poder. Pablo decía en 2 Corintios, y me ha dicho, capítulo 12, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo decía, cuanto débil soy, cuanto más débil soy, Él se hace más fuerte en mí. Amén. Saben, esta enseñanza para mí fue una revelación. Y quiero terminar esta enseñanza mostrándote algunos ejemplos de lo que Dios hace. Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse. Sí. Y agarrarse del Señor, de las leyes de Dios, de su palabra. ¿Y saben qué pasó? Daniel fue puesto en la fosa de los leones, pero no le pasó nada. Por el poder, la gracia del Señor. Lo fortaleció. Sadrach, Mesach y Abed-Negó, los amigos de Daniel,
Dice que fueron metidos al horno de fuego 7 veces más caliente que de lo normal. Y ellos entraron. Y uno cuenta la historia, ¿no? Y les cuenta a los niños y aún a los jóvenes. Pero tú te has puesto a pensar, si hoy en día te dijeran eso, entra, te vamos a quemar. La gracia, el poder de Dios en estos jóvenes hizo que ellos entraran. Y dice que ni uno de sus cabellos se quemó, ni olor a humo tenían, dice, cuando lo sacaron del horno de fuego. Dios es grande. Dios es bueno. Dios es amor. Dios es misericordia. Amén. Pedro, se cumplió la profecía de Jesucristo. Pedro llegó en victoria, porque esta vez no huyó, ni lo negó a Jesucristo, sino que la gracia y el poder de Dios le ayudó a morir en una cruz. Pedro murió en una cruz, pero no como Cristo, sino al revés, porque no quería hacerlo de la manera que Jesucristo murió. Policarpo, no sé cuántos conocen o han oído de él. Policarpo de Esmirna fue un cristiano que vivió entre los siglos I y II. Fue uno de los discípulos del apóstol Juan, junto con Ignacio de Antioquía. Policarpo fue obispo, fue pastor, fue supervisor de la iglesia de Esmirna, aquella que en Apocalipsis Juan nos habla, en el capítulo 2, del versículo 8 al 11. ¿Saben? Policarpo fue puesto preso, dice, cuando ya era anciano. Él murió a sus 86 años. Pero ¿saben qué pasó? Dice que le dijeron a Policarpo, niega a Jesucristo y te dejaremos vivo. Pero él decía, si Jesucristo me ha hecho tanto bien, ¿cómo lo podría negar yo ahora? Y le dijeron, niégalo ahora, si no te pondremos leña y arderás en el fuego. ¿Y saben qué respondió este anciano? Dijo textualmente, ese fuego arderá tal vez 1 hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y mi Salvador. Policarpo fue entregado para ser quemado. Y dice que cuando querían atarle de las manos y de los pies, este anciano dijo, no me aten, porque Dios me va a dar la fortaleza y la fuerza para, sin estar atados, permanecer y no escapar. Y dice que armaron la leña y lo quemaron. ¿Y saben qué pasó? Dice que el fuego no le hacía nada. No lo quemaba. ¿Y saben qué hicieron? Dice que agarraron una lanza y dijeron, ¿cómo? ¡Qué extraño! El fuego no lo quema. Dice que lo apuñalaron y la sangre que salió de Policarpo, dice que estaba apagando el fuego de las llamas. Policarpo murió de esa manera, desangrado, pero ¿saben qué? Fortalecido, porque es en las fuerzas de Él, no en tus fuerzas. Lo único que nosotros necesitamos hacer es agarrarnos más del Señor. Hoy es el tiempo de buscar más su presencia, de agarrarnos plenamente de Él y de su palabra. Amén. De su palabra. Y saben, tengo aquí solamente un poquitito de la oración que Policarpo hizo.
hizo una oración larga, pero este es el resumen. Policarpo oró antes de morir, dijo: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de sufrimiento de Cristo. Por eso te bendigo y te glorifico. Amén. Gloria a Dios. Y para concluir, solamente te voy a terminar de contar este último testimonio. El pastor Kim de Corea del Norte. Tal vez tú no lo conozcas y tal vez nunca te hablaron de él. Pero sí sabemos que en Corea del Norte, comunista, o sea, odian a los cristianos y los cristianos son perseguidos a muerte. Por varios años el pastor Kim y 27 miembros de su iglesia vivieron en túneles bajo tierra hechos a mano. Se reunían debajo de los túneles con una Biblia. Amados, somos privilegiados. Cada uno puede tener una Biblia en su casa y a veces ni hasta la lees. Somos privilegiados porque podemos venir a la casa del Señor aquí y como cuerpo de Cristo reunirnos y leer y escudriñar su palabra. El pastor Kim, debajo de esos túneles, se reunía con 27 de sus miembros, con una Biblia y con una linterna para poder saber más del Señor. Los comunistas descubrieron que los cristianos vivían bajo tierra cuando estaban construyendo una carretera. Los sacaron del escondite y los presentaron frente a una multitud de 3,000 personas en la aldea de Goksan y realizaron una ejecución pública. Y les dijeron: nieguen a Cristo o morirán. Pero ellos se negaron, se rehusaron. Entonces agarraron a 4 de sus hijitos pequeños y les dijeron: los vamos a ahorcar si es que ustedes no niegan a Jesucristo y escupen en ese libro. ¿Y saben qué hicieron? Esto sucedió, es real. Porque uno de los periódicos después sacó la noticia. Dice que estos papás se acercaron a sus hijos, los besaron y les dijeron: pronto nos vemos allá arriba. Y los ahorcaron a estos 4 niños enfrente de sus papás. Y dice que les volvieron a decir: ahora negarán a Cristo. Y ellos dijeron: jamás, jamás lo negaremos. Y dice que mandaron a traer la apisonadora. ¿Usted conoce lo que es la planadora? Para que murieran aplastados. Y dice que mientras la planadora, la apisonadora funcionaba, ellos entonaban una canción que decía: más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti, a nadie más deseo, más amor por ti, que el dolor cumpla su cometido, más amor por ti. Entonces mi último aliento tu alabanza susurrará. Este será el llanto de despedida que mi corazón elevará. Más amor, oh Cristo, por ti. Y mientras sus huesos y sus cuerpos eran aplastados bajo el peso de la inmensa pisonadora, ellos enmudecieron cantando esta canción. La prensa de Corea del Norte sacó un anuncio diciendo:
que se había suprimido con esta ejecución toda superstición. Y saben, cuando yo leía esto y decía, Señor, solo tú nos puedes dar esa fortaleza. Solo tú, porque en nuestras fuerzas no podríamos. ¿Quién podría mirar a su hijo y permitir que lo maten? Pero ellos sabían su final. Solamente es con el poder de su fuerza. Amén. Es su amor. Y saben, un pastor joven, Itiel Arroyo, contaba este mismo suceso del pastor King. Y él se imaginaba y él decía, me imagino a Jesús en el cielo, recibiendo personalmente al pastor King y diciéndole, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra al gozo de tu Señor. Y se imaginaba abrazándolo Jesucristo al pastor y diciéndole, ha sido el mejor culto de mi vida y la mejor alabanza que mis oídos han escuchado. Paz, amados. Jesús no prometió un mundo sin tormentas. Jesús prometió paz en medio de las tormentas. Él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Pero no es la paz que el mundo te da. Que no te engañen, que nadie te engañe. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Tenemos un Padre Celestial allá arriba, amados, que tiene asegurado para sus hijos la eternidad. Amén. Para unos la paz es ausencia de tormentas, pero para sus hijos es la presencia del príncipe de paz en medio de las tormentas. Amén. Él es tu paz. No te aflijas. Solo necesitas agarrarte bien del Señor. Agárrate con todas tus fuerzas, ¿sí? Y antes de que oremos, voy a terminar con esta imagen, con este ejemplo que contaba de un papá con su niño en la calle, atravesando una carretera, una enorme carretera. Y dice que el papá agarraba al niño, lo tomaba fuertemente, un niño de 7, 8 años. Y dice que el papá agarrándolo, dice un hombre fuerte, miraba a izquierda, a derecha, a izquierda, controlando el tráfico para poder pasar. ¿Sí? Y el niño dice jugando, ¿sí? Agarrado de su papá, jugando, distraído, mirando los edificios, la calle. ¿Sí? Y cuando el papá vio que ya era oportuno pasar, dice que él apretó más fuerte la mano de su hijito y empezó a caminar. Pero mientras caminaba, dice que el niño se distraía y a veces se retrasaba, entonces el papá amorosamente lo agarraba y lo jalaba. Y así atravesaron la calle, ¿sí? ¿Y saben por qué les relato esto, que yo también lo escuché, esta historia? Es porque nosotros lo único que necesitamos hacer es agarrarnos del papá, de la mano del papá. Amén. Porque el controlar y el gobernar todas las cosas le corresponde a Él. Lo único que me corresponde y te corresponde a ti es agarrarte fuertemente de la mano del papá.
Amén. Gloria a Dios, bendito. Vamos a ponernos de pie, amados. Y en esta mañana vamos a darle gracias a Dios por la revelación que Él nos ha dado, porque no estamos solos, porque es Él en nosotros, porque Él es su fortaleza. Amén. Es su amor el que nos va a permitir estar firmes. Amén. En la hora de la prueba. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Glorificamos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por la revelación de tu palabra, Señor. Por el amor inmenso que tú nos tienes, Señor. Gracias por los tiempos de prueba, por los tiempos de aflicción, Señor, por los desiertos que estamos atravesando, porque estos nos acercan más a ti, Señor. Sabemos que tú lo permites, Señor, por amor a nosotros, porque tú quieres, Padre Santo, formarnos, porque tú quieres que se acerquen aquellos que no te conocen, que te puedan conocer, que puedan conocer ese Dios de amor, de misericordia que tú eres, Señor. Padre, y aquellos, Señor, que todavía están con un pie en la iglesia, un pie en el mundo, Señor, te damos gracias aún si están atravesando pruebas, porque por amor es que tú permites, Señor, para que ellos se afirmen, para que ellos se establezcan, Señor, en tu reino y puedan alcanzar la vida eterna y puedan salir victoriosos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por tu iglesia, por los tiempos de prueba, Señor, que nos haces atravesar, por aquellos tiempos que vendrán, Señor, porque hoy hemos reconocido y hemos recibido la revelación de tu palabra, Señor, que no es en nuestras fuerzas, Señor. Hoy reconocemos que nada puede preocuparnos ni afanarnos, porque si mientras permanecemos tomados de tu mano, Señor, mientras permanecemos en tu amor, en tu palabra, en el nombre de Jesucristo, vamos a ser fortalecidos, Señor, por tu amor y por tu gracia. Y en los tiempos difíciles va a ser tu gracia, tu poder, tu amor, que nos hará permanecer firmes, Señor. Y así, Señor, seremos levantados, Señor, para estar siempre contigo, Señor, por toda la eternidad. Te damos gracias, papito. Te amamos en esta mañana, glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y tu misericordia, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor.